Vamos a hablar hoy de La dama del perrito, de Chekhov. Lo estamos leyendo porque yo no había leído nada de Chekhov y me apetecía. Y bueno, es breve, lo suficientemente fácil para seguirlo, pero creo que nos va a dar bastante para analizar. Entiendo que todos os lo habéis leído y vamos a ver si os ha gustado. Si os parece, empezamos por la ronda. Vamos a empezar con el orden que tengo yo en la pantalla. La primera que me aparece es Ángela. Ángela, ¿qué te ha parecido? Soy yo. Yo es que el problema es como que me lo he leído corriendo justo antes de la tertulia. O sea, porque me apetecía tertulia, pero no me había dado tiempo a leérmelo, entonces me lo he leído pues como en media hora corriendo. Entonces es como que no me ha terminado de gustar. Yo pienso que necesito darle como una segunda lectura y tal, porque al leerlo y tal he pensado es que no pasa nada, o sea, lo que es el argumento en sí, como que tampoco pasan muchísimas cosas. Me esperaba como que pasase algo al final, que me sorprendiese o algo así. Pero es verdad que tampoco me he puesto a analizar como profundamente los sentimientos de los dos personajes y esas cosas. Sí que una cosa que me ha parecido un poco increíble, que no me termino de creer, es como el cambio de actitud del protagonista, de que de repente se enamora y todo lo que pensaba de las mujeres como que ya no lo piensa, como que cambia totalmente. Eso no me ha terminado de quedar claro, pero ya digo que lo he leído un poco corriendo. Así que a ver si me sorprendéis vosotros. Muy bien. Andrea. Pues yo en realidad estoy bastante de acuerdo, a mí tampoco me ha gustado mucho. No sé, o sea, lo veo que está bien, pero sin más, como eso, no pasan muchas cosas, los personajes tampoco me acaban de convencer mucho y el tema principal, que es ese amor tormentoso, pues tampoco me llega mucho, entonces, no sé, no está mal, pero tampoco me ha gustado mucho. Ok. Susana. Pues mira, a mí me ha gustado mucho porque, claro, a mí estos relatos del siglo XIX, donde se puede perfilar uno un poco psicológicamente los personajes, me encantan esos de época y sobre todo las descripciones de los paisajes, ya hablaremos más profundamente, pero a mí sí que me ha gustado, me ha gustado. Le he hecho 2 lecturas y me ha gustado mucho. Genial, ahora profundizamos. Nuria. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha mejor hoy, Adrián? Bueno, igual de mal, pero te entendemos. Joder, pues mira lo que he hecho, para que veas que no me lo trabajo. Pues no. A mí... Ya, no sé por qué será entonces. Bueno, lo importante es que podamos oírte y entenderte, entonces bueno. Vale, me lo trabajaré mejor otro día. que sí, que a mí sí me ha gustado, sobre todo a partir del segundo capítulo, digamos, de la segunda parte. ¿Por qué? Pues porque me alegra que hayas escogido esto por la broma de la dama del perrito, de que ahora todo el mundo está intentando salir a la calle con el perro. También porque Chekhov era médico y porque era un filántropo que ayudaba mucho a la gente y porque tiene conexión con lo que hicimos el otro día de Hemingway. También está nevando y como tiene su muñequito de nieve ahí, pues por eso también, y creo que la ambientación coincido con Susana, es muy buena, y el tema yo no creo que sea el amor, o al menos una historia de amor. Creo que es muy actual, de hecho, porque hay una crítica desde mi punto de vista social importante. Así que sí, me ha gustado. Muy bien. No se me había ocurrido lo de la dama del perrito y la gente paseando a los perritos ahora, pero es curioso. Vale, José Alejandro. No te oímos. Será porque tienes el mute puesto. Perdón, que tenía. Ahora sí. Ahora sí. Que me ha parecido una historia entretenida, curiosa. Es aparentemente insulsa, pero luego cuando lo vas leyendo tiene sus cositas, ¿no? La contraposición de los dos personajes, ¿no? Él que es un seductor que nunca hizo feliz a ninguna mujer y ahora, sin embargo, pues encuentra a la mujer que aparentemente le hace feliz. Y ella con sus reparos morales y demás, pero que no se niega tampoco a la relación.
Me ha parecido una cosa curiosa. Muy bien. Tirso. Hola, buenas. Pues hombre, a mí me ha sorprendido. Yo estoy acostumbrado al teatro de Chekhov y estas historias pues no las conocía. A mí literariamente, yo voy a la parte literaria, me parece, en ese pequeño relato, me parece bastante buena. Otra cosa luego es la historia en sí, pero literariamente como está construido, me parece muy bien. El estilo ruso de la época, muy bien. O sea, me ha gustado literariamente y la historia, bueno, es una historia que puede ser actual, puede ser antigua. Yo creo que no me ha defraudado. Y yo lo que veo es la síntesis, voy a la síntesis. En un relato tan pequeño, ¿cómo se puede concentrar tantas cosas? Muy bien, me ha gustado. Aurora. Pues, yo opino igual que Ángela y que Andrea. Los cuentos de Chekhov, que son una de mis asignaturas pendientes, y este en particular, que es súper famosísimo, ¿no? Yo creo que solamente leí otro hace muchos años en un taller de literatura y tal, y lo analizamos y me gustó mucho, estaba muy bien literariamente y tal. Y este, pues a lo mejor me ha pasado lo mismo que a vosotras, que también me lo he leído bastante deprisa y tal, y no le encuentro el punto. O sea, me parece un retrato de costumbrista, ¿no? Pero de una época y de un espacio que me quedan pues muy lejos, la verdad, ¿no? Independientemente que tenga calidad literaria, conseguido y tal, pero es una historia que no le encuentro ninguna conexión, no le encuentro ningún punto de donde anclarme, vamos, no me gusta mucho, la verdad. Vale. Eugenia. Se tarda bastante en quitar el mute, perdón. No lo has conseguido. Pues nada, a mí me ha decepcionado un poco. Me esperaba más de Chekhov, porque la verdad es que yo he estudiado algunas de sus reglas de teoría literaria, de escritura de relatos, como la epístola de Chekhov, por ejemplo, y no lo he disfrutado tanto como esperaba. Me ha parecido muy simple. El estilo es bonito, es particular, está bien, pero en la sustancia un hombre, un protagonista que no me cae bien, enamorándose de una mujer que tampoco tiene mucha sustancia, pues tampoco me llama, la verdad. Entonces me ha decepcionado un poquito y espero leer algo suyo y que de verdad me guste, porque esto pues me he quedado igual que antes de leerlo. Lo siento. Muy bien. Marinovsky. La verdad es que a mí me ha decepcionado un poco, pero bueno, yo qué sé, podría decir algunas cosas con las que me quedaría, bueno, yo qué sé, como intentar analizarlo así de manera. Yo creo que hay una relación, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero entre el amor y la muerte, porque el personaje está como todo el rato diciendo que se hace viejo, que hay un momento del relato que dice que cuando ya, yo qué sé, como que ya se está llegando como a la madurez y tal, que se enamora, ¿no? Y es como, joder, ahora, no sé, creo que habría una relación entre el conflicto del relato, que sería el enamoramiento, supongo, y la muerte, bueno, el paso del tiempo, ¿no? Y yo qué sé, y luego el personaje que creo que el narrador se identificaría con el protagonista, ¿no? Bueno, un poco, no sé, aunque esté en tercera persona, pero es como que, no sé, él es el que degrada siempre a las mujeres, ¿no? Las degrada todo el rato y a la tipa esta también, yo creo que también, o sea, ahí no cambia mucho, no sé. Que no veo que haya una subjetividad de la protagonista, o sea, de la Ana esta, tan desarrollada, ¿no? Como podría haber desarrollado el narrador, no sé. Que me parece un poco, bueno, no sé si machista, pero yo qué sé, como que hay ahí algo raro, como un desequilibrio, no sé. Vale. Guadalupe. ¿Me oyes? Sí, te ¿Me oímos oís? y te vemos. Hola. Pues a mí, al contrario, a mí esto me ha gustado mucho. Porque son 12 páginas que creo que, pues no sé, que en 12 páginas cuentan una historia
pues muy rápida y bueno, el nivel literario me parece... yo solamente había leído de Chekhov La isla de Salamín, que eso era como un anuario de estadístico y eso fue muy duro y muy era de cuando él estuvo en esa isla, que como médico hizo un estudio de los presos que había allí, y es que era como leer la guía telefónica. Entonces, después... ¿Perdón? Ah, oye, ¿me veis? ¿Oye? Sí, yo sí. ¿Me seguís, no? Sí, te vimos. Y en este libro, bueno, son 4 partes muy bien diferenciadas y que prácticamente en 2 líneas, en 3 líneas por parte, te define perfectamente la situación del señor, que es como muy misógino, un poco engreído, y claro, lo que por supuesto que la situación no es o sea, está fuera de lugar hoy, pero es que esto tiene 100 años. Quiero decirte que no podemos, yo creo que no podemos leer este cuento con la idea de la situación de la mujer actual. No tiene nada que ver. Pero yo creo que como está representado, pues es un hombre que es un misógino, que las mujeres las trata de una manera muy... que las personas son de baja calidad, las mujeres son personas de baja calidad, y sin embargo después, pues cuando verdaderamente encuentra a una persona de la que se enamora, pues ya le hace cambiar de idea. No sé, a mí me ha gustado mucho, tanto como representa, con la brutalidad que presenta al personaje, al hombre, la debilidad que presenta en la mujer, pero después al final pues se ve que ellos hacen un esfuerzo por romper las reglas y continuar juntos, aunque sea en secreto. Me ha gustado muchísimo, No sé, a lo mejor es que lo he leído 2 veces, porque como era tan cortito, y la segunda vez aún me ha gustado más que la primera, porque encima lo he leído con más calma, y no, yo creo que sí que un relato que tiene 12 páginas, dice mucho. A mí me ha gustado mucho. Vale, muy bien. Antonio. A mí en un principio como que me dejó un poco, digamos que a medias, ¿vale? Al terminar de leerlo tuve que volver a leerlo porque sí que es cierto que me invitó a una reflexión, ¿no? Y quizás el fallo que en mi opinión yo cometí al leerlo la primera vez fue el tener unas expectativas como si me enfrentaran a una novela. Y eso hace que te decepciones, porque obviamente en un relato no tiene el autor las mismas armas, un relato corto, las mismas armas exactamente que en una novela para desarrollar personajes, entornos y tal. El estilo a mí me parece delicioso, ¿vale? Cuenta historias y cuenta una historia en la que te puede gustar más un personaje u otro. Obviamente el personaje principal, bueno, es tremendamente criticable, pero ya lo dijimos el otro día, ¿no? El hecho de que un personaje te caiga mal, a mí no hace que una novela, que una obra literaria me parezca mala porque me caiga mal un personaje. Imagínate la cantidad de villanos fantásticos que hay en la literatura, ¿no? Pero es una historia que es interesante, que me hace plantearme cosas acerca de la soledad, acerca del amor, de la falta de pasión, del descubrimiento de la pasión, cierto nivel de desengaño, de hastío. Todo eso lo evoca la novela y, como han dicho ya, en 12 páginas, ¿no? Eso es un mérito interesante, ¿vale? Como digo, la novela no me ha entusiasmado, pero sí que la pongo en su valor ajustando las expectativas que tengo sobre el relato. Que para mí eso, esperar demasiado de una obra corta quizás sea injusto para el autor porque no le estamos dejando desarrollarse en un campo amplio como es una novela. Muy bien. Javis. Hola. Pues lo primero, bueno, decir que me lo he leído muy, muy rápido, con lo cual, bueno, tengo ahí mi duda de mi impresión, pero esta vez sí que me ha gustado. Creo que por lo que estoy oyendo hay como, ¿sabes? Está muy bipolarizado el gusto, es sí o no. A mí me ha gustado, tampoco es que me haya entusiasmado. Me parece muy bueno que en muy poquito, o sea, en un relato tan corto, la forma en la que está escrito te
a mí por lo menos me ha imbuido mucho en la historia y me he quedado bastante enganchado. Es verdad, las primeras hojas o la primera parte, no sé, lo he leído en un PDF y no sé las hojas, pero al principio sí que me he quedado un poco fuera, pero luego me he enganchado muy, muy rápido y he estado... O sea, y me he metido muy bien en la situación, con muy pocas descripciones me veía dentro de lo que es la escena. Lo de los personajes, pues para mí, aunque es antiguo, creo que es también una situación muy actual, como todo, ¿sabes? Machista, sí, yo entiendo que cuando lo he leído sí que me he quedado con esa sensación, pero creo que también es la época en la que se escribía, con lo cual supongo que nuestra percepción actual ya de por sí va condicionada a tener ese entendimiento. Y nada, así como, bueno, por concluir, es decir que sí que me ha gustado y que en poco tiempo me ha hecho reflexionar en algunas cuestiones que creo que son de la vida cotidiana, no de todos, pero que pasa contigo, con tus vecinos o con las personas que te rodean. Ok. Ángeles, 67. Yo es la primera vez que me meto aquí y no lo he leído. Vaya. El año pasado sí que leí algo de Chekhov, algún relato corto, pero vamos, yo es la primera vez que me meto aquí y no lo he leído. Vale, bueno, entiendo que te vas a aburrir entonces bastante porque no vas a poder comentar el relato. Para la próxima, como son relatos cortos, no cuesta nada leérselos y así puedes participar en el debate. Bienvenida, en cualquier caso. Vale. Elena. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada, a mí sí que me ha gustado el relato. No había leído antes a Chekhov, pero bueno, sí que he leído a algunos autores rusos, tipo Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, los clásicos. Y bueno, pues veo notas muy clásicas en este relato, ¿no? Tipo, quizá un poco me lleva a acordarme un poco de Ana Karenina o el Don Juan Tenorio, ¿no? El personaje el personaje principal me recuerda un poco a ese conquistador, ¿no? Que va haciendo una colección de conquistas y finalmente encuentra una persona de la que se enamora y bueno, pues se redime, ¿no? Digamos. Y bueno, lo único que bueno, el final me parece que está muy abierto. Pero bueno, quitando eso, pues la verdad es que me ha gustado bastante, sí. Muy bien. Carmen. Buenas. Pues, yo este relato es la segunda vez que lo leo, lo leí hace años y hace años coincidí con la mayoría de las opiniones. Me pareció bastante insulso, bastante plano y no me gustó. Esta segunda vez, sin embargo, me ha gustado bastante. Sí que es verdad que no cuenta nada como muy espectacular, pero es como más real, ¿no? Y curiosamente me ha recordado a El viejo y el mar de Hemingway, un libro también en el que parece que no cuenta nada, pero en ese no contar nada es donde te está contando todo, ¿no? Es como cuando un silencio es más elocuente que una charleta, ¿no? Entonces me ha recordado un poco eso. Yo coincido con Marinovsky, Marina creo que es, en que de lo que habla realmente es del paso del tiempo, ¿no? Porque al final este hombre, pues eso, muy machista, bastante misógino, infantiloide incluso, se ve en una situación en la que no ha estado nunca. De repente se encuentra en una relación en la que se encuentra más enganchado de lo que ha estado nunca, incluso con su propia mujer, y de repente tiene una fragilidad que no había vivido nunca. Entonces, yo creo que es un poco el mensaje que trata de contar. Y ya luego comentamos más cosas. Muy bien. María. Pues yo es la primera vez que participo, sí que me lo he leído y a mí me ha gustado muchísimo. Porque, bueno, por supuesto el protagonista es un total misógino,
prepotente, machista. Y me gusta mucho la figura de ella, el sentimiento tan tremendo que tiene de culpabilidad, pero sin embargo la necesidad que tiene de sentirse querida. Incluso al principio ella dice, mi marido es un lacayo. Como diciendo, bueno, y al final cuando describe cómo va vestido, que es un servil, es una persona servil, entonces ella al principio para nada me parece una mujer tonta o débil, sino que responde a la necesidad de que quiere ser querida. Por otra parte, también me gusta mucho cómo refleja la sociedad tanto de Moscú como de Yalta, una sociedad hipócrita, y la atmósfera y los detalles. Yo cuando estaba leyendo es que lo podía sentir, lo que él está describiendo. Y incluso tiene alguna similitud con Madame Bovary, desde mi punto de vista, ¿eh? Y que no haya juicios, que no haya moraleja, me ha encantado. Lo deja ahí, abierto, ahí está. Como termine, pues sí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Esa es mi opinión. Bien, Sonia. Sonia, ¿nos oyes? Ahora sí, un poco. A mí sí me ha gustado muchísimo. Te oímos un poco demasiado bajo. No sé si puedes acercarte más al micrófono o subir el volumen. Bien, voy a intentar subir el volumen a ver si ahora se me oye mejor. Bueno, un poco mejor. Bien, a mí sí me ha gustado mucho este relato. Comparto la opinión de algunos compañeros. Por ejemplo, me ha interesado lo que ha comentado Elena con respecto a la identificación en parte de este personaje con el conquistador típico que encuentra la salvación en el amor, al final, con don Juan Tenorio. A mí me ha interesado mucho el momento en que se ve reflejado en el espejo, porque ahí es cuando toma conciencia realmente de lo que es su vida. Es como un cara a cara con él, consigo mismo, y allí, en este cara a cara, ve al amor como única salvación. Y no sé, me parece un momento muy importante en este relato y me gusta mucho también la falta efectivamente de moraleja, no se juzgan, no se juzga a los protagonistas, a los personajes, nos proponen una situación que nos puede concernir a todos y que todos podemos vivir una situación parecida y en ningún momento se juzga lo que pasa. Y me gusta el final abierto también, con esta idea de que, bueno, que lo que queda por delante quizás sea lo más difícil, pero también es un final esperanzador. Y me encanta la forma de relatar, no sé, el estilo me parece impresionante. Bueno, realmente para mí es un relato muy bueno, muy bueno. Muy bien, pues con eso habéis hablado todos. Yo veo las dos vertientes que hemos tenido. Por un lado, con el tipo de relatos que hemos leído últimamente para estas tertulias, donde siempre parece haber un giro inesperado al final y se te muestra algo insólito y te sorprende de alguna forma. Un relato tan tranquilo como este, incluso aunque luego no lo sea en el torbellino de las emociones, pero sí es sosegado en la forma en la que se narra, bueno, es como que sabe algo insulso. Sin embargo, sí que deja un fondo de algo que llega más allá de lo que se ha escrito. Es un poco lo que comentaba Carmen del silencio, que puede decir más que todo un discurso. Algo así pasa con el relato. Es como un lienzo en el que se ha pintado y entonces ves una imagen en un momento dado de algo donde puedes prestar atención no solo a toda la imagen en su conjunto dentro del marco, pero también a pequeños detalles dentro de lo que se ha dibujado en el relato. En ese sentido me ha gustado, aunque me hubiera gustado también que le hubiera dado otro tipo de vida a este otro tipo, como si fuera otro tipo de relato a los que estamos acostumbrados últimamente. Es verdad que tiene un punto a su favor, que es la evolución del personaje principal, donde el narrador Chekhov juega con nosotros de dos formas
o sea, dándonos información que es ligeramente contradictoria para ambos personajes. Yo lo que he visto ahí es que por un lado se nos presenta a Dimitri como alguien que engaña más allá de su relación porque es infeliz, porque no le gusta a su mujer, porque no le gusta la vida que lleva, pero sin embargo es un seductor experimentado que ya ha tenido bastantes líos antes que Ana. Y Ana también se nos presenta como alguien inocente, que no sabe lo que hace y sin embargo en algunas de las frases cuando se la describe, ella viene a decir como que estaba buscando desde el principio, que quería algo, que no estaba feliz con su marido y que en Yalta a cualquiera que se le hubiera presentado básicamente pues le hubiera dado una oportunidad. Es decir, que ambos tienen su parte de contradicción tal y como se les presenta. Cada uno tiene sus propias intenciones y el narrador nos da otras. Y ese juego de personajes, esa psicología que está también descrita de los personajes, da muchísimo juego. El otro tema que me ha gustado mucho es el del paso del tiempo, que está también muy presente. Lo mencionaba Marinovsky. Yo creo que el protagonista está viviendo, si no la crisis de los 40, pues algo parecido, donde quiere recuperar el tiempo perdido y por primera vez empieza a vivir o trata de vivir lo que no ha podido vivir antes. Y en ese sentido, pues creo que es un relato que transmite mucho para lo que es. Yo lo que veo en el relato, o sea, sí que veo que está, lo bueno que veo en el relato es que está muy bien desarrollado el personaje principal. Otra cosa es esa, que no te guste, porque es un machista, un misógino, y no llegues a conectar con el personaje, pero el personaje de él, sobre todo el de ella, no creo que esté tan bien desarrollado, pero el personaje de él está bastante bien desarrollado y además no sé si es tan importante el desarrollo en sí, o sea, yo no creo que haya un toque épico como algunos habéis dejado entrever un poco del personaje que es como el típico héroe o medio héroe que encuentra la redención final. Yo no veo ese toque épico, sino veo un personaje que sí que es machista y misógino, pero a la vez es un personaje complejo. Y creo en ese sentido que al menos sí que está bien desarrollado, aunque obviamente no me gusta el personaje. Bueno, yo quería decir una cosa y es que yo estoy muy a favor de no juzgar una obra literaria desde parámetros actuales, por supuesto, ¿no? O sea, a mí no me molesta que como sean los personajes, si es machista, si es misógino, tal como lo vemos ahora, que es absurdo, ¿no? Yo además no creo que fuera la intención o sea, pues seguramente el autor a lo mejor quiso caracterizar a un personaje, pues como habéis mencionado, un don Juanesco o mujeriego, lo que fuera, pero que no, a mí que tenga esos rasgos no le quita valor a lo que pueda ser ese relato. Es que no se puede juzgar una obra de hace 100 años por las ideas que tenemos ahora, ¿no? Al respecto. Y después que habéis mencionado que para ser un relato tan corto, el que no puede tener, o sea, que es distinto de una novela, que no puede tener el mismo valor que una novela, yo quería comentar que son dos géneros totalmente diferentes. Y yo creo que tienen reglas diferentes y que, en fin, claro, no es lo mismo escribir un relato que una novela, pero que el valor de un relato breve precisamente es la capacidad de retratar, de describir personajes, situaciones, de sugerir, ¿no? A lo mejor con un adjetivo o con una frase muy corta, un ambiente que en una novela a lo mejor puedes desarrollar en varias páginas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchísimo mérito, hay que tener mucho talento para escribir, para poder escribir relatos cortos, porque yo creo que seguramente es más difícil que escribir novelas. Sí. María, tenías la mano levantada. Sí, un aspecto que no hemos comentado y es la gran delicadeza con la que trata el tema sexual. Porque sí, él describe los besos que se dan con muchísima pasión, pero se queda un tanto solapado y a mí eso me parece
muy delicado, un aspecto muy bonito y algo muy a su favor. El decir, bueno, sí, van al hotel y nos podemos imaginar todo aquello que pueden hacer en el hotel, pero él lo describe de una forma un tanto eso, solapada, sin entrar en detalles, y entonces eso también le añade que tu imaginación pueda un poco volar, que te puedas hacer una idea, que también es casi muy importante, para mí es importante, vaya. Me ha gustado también esa delicadeza, el que esté solapado. Sí, además expresa muchas cosas delicadamente, más que delicadamente yo diría, no sé cómo se dice subtle en español. Sí, es como soterrado, como por debajo, como subterráneo, creo que está transmitiendo la información. Ya con la primera frase, la estaba buscando ahora, dice, había corrido la especie de que en el malecón había aparecido un personaje nuevo, una dama con un perrito. Nos está transmitiendo un montón de información con una sola frase. Nos está diciendo que, bueno, es una ciudad aburrida, donde nunca pasa nada, durante la mera presencia de una persona nueva es novedad. Nos habla... pues nos dice mucho del personaje de él, a qué presta atención, a las mujeres, a esta mujer, de ella, que es nueva, que no conoce el sitio. Entonces, en una sola frase nos ha descrito ya toda una historia, con lo cual, pues un mérito por parte de Chekhov. Susana, tienes la mano levantada. Pues mira, yo sí estoy de acuerdo con esto del que en una frase te expresa muchísimo, y sobre todo quiero hacer énfasis un poco ahora me han gustado sobre todo las descripciones de escenas y de paisajes en las que a través de trazos muy visuales, es una novela muy visual me parece a mí, pues te hace sentir emociones. Por ejemplo, en la primera, cuando tienen ellos el primer encuentro sexual, es verano, te dice que tienen sed, que están en una multitud, que a ella se le pierden los impertinentes, así como con frases te hace llegar poco a poco a ese momento en el que tienen la relación, y después te trae una sandía y se la come. O sea, como que después, a través de la sandía, él no te cuenta que han tenido la relación sexual, pero sí se come la sandía. O sea, es todo muy visual. O cuando la describe a ella, que yo he entendido que es una descripción de ella, pues como una vela solitaria que ardía sobre la mesa. Es que es muy de frases o, por ejemplo, cuando entramos en la descripción también de ella, que es un personaje que efectivamente a mí me ha recordado a Emma Bovary, él la describe como un personaje que es pequeña, que es rubia, que es así como indefensa, pero cuando lo clava es cuando dice, de todas formas hay algo en ella que inspira compasión. A mí estas cosas del relato me han fascinado, igual que cuando describe los cambios de estación, empieza en verano, ahí te describe el otoño en la estación y pasa al invierno en Moscú con la nieve. O sea, a mí todo me parece tan visual y tan bonito que yo creo que es lo que más me ha gustado y me ha atrapado, ¿no? de toda el relato, ¿no? En tan poco tiempo me ha atrapado. Eso es de momento lo que quiero transmitiros. Yo no sé, ¿me escucháis? Sí, ¿Me escucháis sí, a mí? sí. Sí, sí. Bueno, yo lo que quería decir, porque ahora me ha venido a la memoria, cuando han dicho que es un libro, alguna compañera que ha mencionado que estaba un poco fuera de lugar, o sea, que fuera de nuestro tiempo, a mí hay un capítulo que me parece que es totalmente actual, que hoy ocurre igual que hace 100 años cuando se escribió esto, ¿no? Que es que cuando te miras al espejo y ves la vida que estás viviendo, en muchísimos casos te das cuenta que estás viviendo una vida que es totalmente aparente y que no es la vida que te gustaría ver. O sea, y a veces, efectivamente, a veces ni siquiera, en este caso, él logra llevar una vida secreta
más vital y más que le hace vivir bien, realmente. Y en otros casos, actualmente, puede existir lo mismo, que tengas una vida de cara a la galería y después otra vida mucho más intensa que es secreta, pero en ocasiones ni siquiera llegas por miedos o por no dar el salto, por el miedo a lo que pasará si vives intensamente, te quedas solamente en la vida que estás representando, que no es la que deseas ni la que tienes. En este pequeño relato, me parece que es cuando, la tercera parte, me parece que es cuando él se mira al espejo y se da cuenta de esa vida tan falsa que está viviendo, y teme y piensa que es muy probable que mucha gente que está a su alrededor esté pasando por la misma circunstancia. Yo creo que esto pasa hoy exactamente igual que en aquella época, o sea, que eso no ha pasado de moda, ¿no? O sea, no ha pasado el tiempo no ha hecho que eso quede extemporáneo. Yo creo que eso hoy es tan real como lo expresa el relato. Lo veo totalmente actualizado. Nuria y después Javi, tenéis la mano levantada. Sí, pues yo al hilo de lo que dice Guadalupe, creo que ese es el tema principal del relato, que no es tanto el paso del tiempo como vivir en una prisión por los convencionalismos sociales. Habéis mencionado a Ana Karenina, creo que no sé quién ha sido, y yo creo que este relato se hizo como contestación a Ana Karenina, porque en Ana Karenina como que juzgaban a los amantes. Yo creo que el tema del relato es la prisión, una prisión social, de convencionalismos sociales, de lo que se debe hacer de cara a la galería, como decía Guadalupe. Y por eso los describe como somos dos aves de paso que estamos en dos jaulas separadas y no entendemos por qué tenemos que estar casados. Una vida de manicomio. Él dice que es una vida de manicomio, de prisión, y de no poder comentar con sus amigos, con sus amigotes, con esa vida de valores burgueses, porque cuando intenta expresar con uno de sus amigos o conocidos lo que sentía por esta chica que se había enamorado por primera vez, había despertado de esa vida, le contesta con oye, Dimitri, que el esturión sí, que estaba muy fuerte. Entonces es un aislamiento, una alienación total. Entonces, para mí el tema es ese, sobre todo cómo lo enfocaríamos. Guadalupe decía que era muy actual. Yo creo que esta situación sigue siendo actual, pero sobre todo, cómo la vamos a ver hoy en día con el tema de las redes sociales, cuando hay un discurso dominante que si te sales de él, puedes acabar aislado, pero fuera incluso de esa propia jaula. Entonces, tenemos que ver, pues, había Ángela, creo que decía que no entendía por qué este señor cambia, por qué de ser un Don Juan se transforma de pronto. Y es pues porque por fin siente algo, porque la descripción de los paisajes, que yo estoy de acuerdo con Susana, es bestial, es que cambia porque consigue vivir, que es lo mismo que busca ella cuando huye de su marido, que es un lacayo, pero de qué, del sistema. Dice, la vida tiene que ser otra cosa, he venido aquí medio loca, vagando, porque quiero vivir. Entonces, a los dos les une todo eso, creo. Y ya está. Muy bien. Javis. No, yo lo que quería decir era que estoy de acuerdo con Guadalupe, y creo que lo he dicho cuando he hecho la primera ronda, es que es un tema actual. O sea, a ver, es actual. Yo creo que intenta reflejar, también como dice Nuria, una situación que es el convencionalismo social, habiendo tomado un tema que quizá en ese momento era mucho más flagrante. Ahora sigue siendo un tema de actualidad, lo único que ese tema, con el tema de los divorcios y tal, quizá ya se ha salido un poco más de este cuadro en el que estaban tan encajados y que hace unos años
cuando pasaban estas situaciones te quedabas así, ¿sabes? Porque decías, no me puedo divorciar, me tengo que quedar con lo que he elegido cuando era más joven y no es lo que quiero. Entonces tengo mi vida de cara a la galería y mi vida de la que yo quiero. A mí, o sea, por eso decía que socialmente me parece que es un tema que sigue pasando. La persona que está con su pareja se enamora de otro o de otra y al final va conociéndolas y de repente se da cuenta que se ha enamorado y deciden seguir con ese amorío hacia adelante. Ahora mismo existe la posibilidad del divorcio y de seguir por otras vías y en ese momento no. Y lo otro que quería decir es que Susana ha dicho las descripciones y la intensidad que se dice en cada frase es muy buena. A mí me llama mucho la atención cuando habla de que ella manda un mensajero con una gorra escarlata. Me ha recordado muchísimo a todo ese significado de la, bueno, no hipocresía, sino del adulterio y tal, ¿sabes? Que digo, joder, en una línea ha dicho todo, ¿sabes? No. Y ahí os dejo. Muy bien. El siguiente es Antonio Balsera. ¿Qué tal? Pues yo, otro punto que me parece interesante, que yo personalmente sí que he apreciado, es una crítica desde muchos ángulos a la sociedad. Ya lo habéis comentado algunos antes, ¿no? Desde los supuestos habladurías que hay en Yalta, ¿no? Hablando sobre la señora de Pedrito, etcétera. Luego, pues eso, el amigo al que intenta contarle su enamoramiento y que realmente casi que le hace oídos sordos de una forma bastante que le irrita tremendamente, ¿no? Y también, por supuesto, la sociedad en San Petersburgo. Pues, es como que es incluso algo más, porque obviamente sí que se ve que ella es de clase más alta que él, ¿vale? Y en ese punto también hay una crítica a cómo se enfrenta cada uno a las cosas, ¿no? Cómo engañan cada uno sus respectivas parejas. Pero bueno, para que haya adulterio debe haber dos adúlteros normalmente. Y me parece interesante ese planteamiento de cómo él critica a la sociedad que no quiere ver y la sociedad que directamente no presta la más mínima atención, la aparente pasividad del marido de Ana ante sus escapadas continuas a tratarse de una supuesta afección, que dice, bueno, seguramente sospecha que hay algo, pero no hace nada, luego se comenta en el libro, en el relato. Me parece interesante también ese aspecto, porque no solo hay dos personajes, sino que también ese trasfondo está bastante patente en la historia. Vamos con Carmen, pero antes yo quiero decir algo al hilo de lo que has comentado sobre los personajes que nos caen peor o mejor. Para mí son los dos igualmente deleznables, porque ella también se las trae. Hay un pasaje en el que describe a su marido y dice: mi marido quizás sea un hombre honrado y bueno, pero es un lacayo. No sé lo que hace allí ni qué puesto ocupa, solo que es un lacayo y como que le desprecia por eso. Entonces ella sí, creo que es de clase más alta que él y además es muy clasista ella. Ahí lo dejo. Carmen. Pues yo coincido. Ahora que hablas de los personajes, quería hablar un poco de eso. Yo coincido. En cuanto a la parte actual, yo creo que algo grande de todos los grandes escritores es que hablan de temas muy ligados al alma humana, ¿no? Entonces es imposible que eso pase de moda. Lo que también tienen es que suelen ser muy moralistas, y yo este relato lo veo, no que el relato en sí sea moralista, pero sí veo mucha moral, principalmente en los dos personajes. A mí el personaje de Ana me repatea tremendamente. Me parece un personaje horrible. Principalmente lo que más me repatea es ese complejo de culpa constante, ese constante arrepentimiento, esa constante actitud de humillarse y sin embargo sigue adelante y en sus actos no duda, ¿no? Es como que hay
una dicotomía, hay bastante diferencia entre lo que expresa y lo que hace. Yo tengo la sensación de que es una manera de redimir al personaje, ¿no? Porque, claro, lo comentaba Javis antes, no es lo mismo pues un engaño a tu marido en el siglo XXI que en el siglo XIX, y además en Rusia. Entonces, de alguna manera, para salvar el súper escándalo y poder continuar con el relato, tengo la sensación de que lo que hace Chekhov es añadirle una carga de culpa a Ana que haga tolerable ese personaje. A mí, claro, desde mi perspectiva del siglo XXI me resulta cargante tremendamente. Curiosamente, el personaje de la mujer me fascina. Sé que solo aparecen 3 frases, pero me fascina. Me gustaría leer una historia completa de ella, o incluso una novela completa de ella. Y qué más, sobre el tema de la sociedad y el tema en el que se ven atrapados, a ver, ellos solo se lo han buscado, ¿no? Es como si dices, claro, es que yo le he robado un Rolex a mi vecino y no puedo ponérmelo ir por el barrio enseñándolo. Claro, es que lo has robado, guapa. No puedes alardear de algo que no está bien. Entonces, pues claro que son incomprendidos, claro que la sociedad no les respalda, claro que no les hace caso. Me resulta muy, muy curioso la parte final en la que Dimitri comenta, ¿no? Como que se hace una ilusión que le agrada mucho, de que todo el mundo tiene como una doble vida, ¿no? También yo creo que es como una ilusión de autoindulgente, ¿no? Es decir, lo que hago yo no está tan mal porque seguro que todos lo hacen. Y el que no lo hace está deseando, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en la parte esta de carga moral es un cuento muy propio del siglo XIX, pero salvando eso, pues me parece una historia muy, muy interesante. Y ya. Ok. Andrea. Sí, yo solo quería apuntar que yo no acabo de ver el punto de la crítica social. De hecho, me pareció que el relato está como demasiado centrado en, digamos, el paisaje interno, ¿no? del personaje masculino. Y de hecho me hubiera gustado que, digamos, o sea, que alejara un poco el foco para lo que estaba pasando, ¿no? en la sociedad, que supongo que la damos por supuesta en base a otros relatos. Y también estoy de acuerdo con que el personaje femenino, o sea, es muy clasista y, o sea, yo estaba viendo esos 2 personajes como personajes muy acomodados, muy ociosos, digamos. Entonces yo tampoco, o sea, ninguno de los 2 personajes me ha gustado en ese sentido. Antonio. Sí, al hilo de lo que tú entiendo que no te parezca que haya una crítica, porque no es una crítica directa a la sociedad, es una opinión personal mía, ¿no? Sí que ya te digo, como comentaba antes, por detalles de comentarios sobre cómo critica la presión, porque yo cuando lo veo a ellos en Yalta, los veo como vigilados, los veo como presionados por el entorno, quizás sean ellos que se sienten así mismos allí, ¿vale? También él es infeliz en su matrimonio, un matrimonio que insinúa de alguna manera en el que ya ha sido impuesto, al igual que a ella, que se revela contra su marido, al que insulta o desprecia, ¿vale? Todo eso es lo que hace que ellos inicialmente se sientan infelices. También, por supuesto, indudablemente, en primer lugar, su infidelidad es culpa de ellos mismos, no de saber enfrentarse a esa situación. De hecho, la primera intención de él es aprovecharse de su relación con Ana, ¿vale? Pasa que llega un momento en que a través de ese acercamiento que él termina por liquidar con aquella despedida, cuando vuelve a Moscú, él se da cuenta que se ha enamorado de ella. Un acto involuntario, lo cual de alguna manera no lo disculpa, pero sí que lo humaniza un poco, ¿vale? Y luego, la sorpresa, que quizás a mí es lo que más me chirría, que ese amor sea correspondido por Ana, porque no me lo termino de creer que lo que Ana siente, sí me creo que él la termina amando a ella, aunque inicialmente ha querido aprovecharse de ella, pero lo que tiene ella hacia él, por lo poco que sabemos del personaje, la sensación que me da,
como digo, es puramente subjetivo, es que ella, digamos, se aprovecha de él en el sentido de que disfruta de la relación y no pide más allá. Pero bueno, estamos conjeturando porque realmente el mérito del relato es que invita a reflexionar y hasta cierto punto a conjeturar. De hecho, el final tan abierto, sin duda, es toda una declaración de principios para el relato. Javis. Yo, al hilo de lo que ha comentado Andrea, quería decir dos cosillas. Uno es lo de que no refleja la sociedad. Yo entiendo que no se quiere meter en eso porque está tratando este tema de las infidelidades o del transcurso del tiempo, que creo que hasta nuestra época se ha mantenido muy constante en el tiempo, con lo cual sí que es verdad que probablemente ya se diera por asumido cómo se tomaba en la sociedad este tipo de situaciones. Por eso creo que es por lo que no se mete, no profundiza en lo que está pasando en la sociedad. Y luego lo otro, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo he leído, es la parte que decía Nuria, lo de que no se, y Andrea, de que no se puede, o sea, que no se puede contar, que no lo puede reflejar a la gente, y en esa parte en la que se está muriendo de ganas por contárselo a alguien, de decir, estoy enamorado, me he enamorado, y lo cuenta y le dicen lo del pescado, no sé qué. Es como... las cosas, o sea, si me fueras a contar que te has liado con una y lo bien que te lo has pasado y poco más, lo hubieran hablado, pero me quieres hablar de amor, déjate, ¿sabes? Déjate de estas historias, no, o sea, no, eso es algo como que no me lo puedes contar o no se puede contar a la gente. Y os dejo. Te llaman al timbre, sí. Elena. Pues, a ver, no sé, creo que era Guadalupe quien decía que, bueno, que una vez elegían una pareja, vamos, que en aquella época pues no tenías la posibilidad de divorciarte, etcétera, etcétera. Bueno, creo recordar que sí que tenían la posibilidad de divorciarse, pero que, vamos, que la custodia siempre les correspondía a los padres, etcétera, etcétera. Bueno, a mí, vamos, esta idea me suscita que sí, a mí me da la impresión el relato de que estas dos personas se han casado por conveniencia. Por los relatos que he leído, que son más o menos de la misma época, pues más o menos en la sociedad de aquella época, pues los matrimonios se construían de esa forma, ¿no? Pues en base al dinero, la posición, etcétera. Y también indica que el marido de ella, pues que le dobla la edad o algo así. Lo que hace pensar pues que no, vamos, que no ha sido, ninguno de los dos se ha casado por amor. Y bueno, pues me viene a la idea a la cabeza de hasta qué punto cuando te imponen, por ejemplo, en este caso, casarte con una persona X porque tiene X dinero, hasta qué punto buscas rebelarte contra ello, ¿no? Y bueno, pues también veo ahí pues que no, obviamente, pues no solo de pan vive el hombre, no solo el dinero es lo más importante, ¿no? Sino también sentirse lleno por otra, o sea, sentir que otra persona te quiere, que te llena, que estás enamorado de ella, o sea, una necesidad a nivel espiritual. Y bueno, yo veo ahí cierto cambio de mentalidad, ¿no? No sé exactamente el año en el que fue escrito este relato, pero más o menos yo creo que por aquella época ya empezaba a haber un cierto cambio de mentalidad y no que ya no se construían los matrimonios de aquella forma y se empezaba a dar una cierta libertad ya a las personas para elegir, porque al fin y al cabo yo creo que cuando te imponen algo pues eres más susceptible de rebelarte contra ello que si lo eliges tú libremente, personalmente. Claro. Muy bien. Tiene la mano levantada. A ver, que no os veo ahora mismo. Participantes. Susana.
Pues mira, sí, yo quería redundar un poco o expresar lo que también algo que me ha llamado la atención es cómo el autor desarrolla la historia de amor también en el tiempo y como por fases. Y veo cómo la desarrolla más claramente en la figura del protagonista que en la de ella, de forma que cuando están en Yalta, ellos empiezan a relacionarse, empiezan a enamorarse, pero empiezan en esos amaneceres que viven en Oreanda. Hay, yo creo que en él más un factor físico, él busca una aventura. Cuando se separan en la estación, hay como una especie de resignación de que esto es así, ha sido una aventura y pasará. Después, cuando ya están separados, lo que le viene a él no es el amor real, sino es la obsesión. Yo es que esto lo he vivido también. Me parece la obsesión. Él se obsesiona. No es que sienta que la ama, sino es que la tiene en la cabeza continuamente. Para librarse de esa obsesión, él va a buscarla. Y es en un momento concreto, cuando la ve entrar en el teatro, que él dice, esta mujer es lo más grande de mi vida. Entonces él empieza a sentir que su vida real es la vida secreta. Y la otra es la que no es real, es la que es fatua, que es la que vive a diario. Me llama la atención como no percibo yo que el autor juzgue para nada juzgará otras cosas, ¿no? Pero la historia de amor no la juzga, ¿no? Es como, incluso yo veo un aspecto ahí positivo, ¿no? Como en ese sentido. Y nada más, que eso es lo que quería yo aportar. Nuria. No te oímos, debe ser por el mute. Sí, ahora sí. Sí. Vale, pues yo quería comentar al hilo de lo que ha dicho Carmen, de que nadie te ayuda ni te escucha porque has hecho algo que no está bien. Te lo has buscado tú porque es como si robas un Rolex y no lo puedes llevar. Vale, pero ¿quién dice lo que está bien y lo que es delito y lo que no? O sea, porque ya directamente les estás poniendo el símil que ha aparecido es un robo, es decir, lo emocional como delito, o sea, pero es realmente un delito amar y se tiene que ver como un crimen. Y yo enfocaría esto, aunque me voy a ir un poco con el biopoder de Foucault, es que esto si se interpreta desde Foucault, del biopoder militar, la guardia, las miradas, la restricción, está muy claro. Y cómo comunicar un registro que no está permitido en esa sociedad ya te posiciona como delincuente. O sea, ya no es solo que no se te permita estar, sino que tú ya eres un ladrón y hay que condenarte. Y la pregunta que se hacen en la cama, devanándose los sesos directamente así con la imagen de la cabeza, es ¿cómo salir de esto? ¿Cómo puedo vivir? Porque ha cambiado mi posición social de ser un banquero a ser casi un proscripto que tengo que irme escondiendo. Y luego lo que ha dicho Susana del teatro, a mí esa imagen del teatro me parece muy representativa. Además de porque Chekhov, como ha dicho Tirso, que ha comentado que han leído sus obras de teatro, pues fue dramaturgo, sino también porque yo los veo como personajes que están en un teatro, pero el teatro de poder restrictivo, donde ellos son unos lacayos como el marido de Anna, que son sumisos al poder y que simplemente viven bien y viven muy bien así anestesiados y adormilados en esa calma como estival y en ese mar. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería comentar. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. O sea, ni la esfera jurídico-política con las leyes tienen siempre el sentido absoluto de lo que es justo o injusto. Al contrario, muchas veces rebelarse contra las leyes es lo que es justo, tanto en regímenes más duros, pero también en algunas democracias, como el cuerpo social que nos rodea, que nos juzga, a veces en pueblos pequeños, donde parece que la atmósfera es más opresora, pero también en las ciudades grandes, donde parece que hay un otro generalizado que juzga todas nuestras acciones y que llevamos engranado dentro. Y a veces no hacer lo que es moralmente aceptado es lo que es moralmente correcto, es decir, llevar la contraria en ese sentido. El autor no juzga a los personajes, pero vamos a hacerlo nosotros. ¿Está mal lo que hacen? Pregunto.
¿Está mal o bien? Pregunta, ¿no? Yo no creo que esté mal ni bien, pero es que lo estoy viendo en mi mundo del siglo XXI. Posiblemente ellos, cuando se escribió el relato hace 100 años, ellos como ella misma dice, se considerarían pecadores porque no están comportándose ajenos a lo que ordena la cultura en ese momento, la sociedad en ese momento. Entonces, pero yo creo que eso también pasa, hoy seguramente que también habrá actos que consideremos que son penosos y que son pecados, que dentro de unos años nosotros mismos vamos a ver que no lo eran. Pero yo creo que yo estoy convencido que ellos sí, por lo menos, sobre todo ella, sí se consideraba que estaba haciendo un mal en ese momento, porque estaba rompiendo las reglas que regían en ese momento. Yo creo que ella sí se consideraba una pecadora en ese momento. Visto con la visión nuestra 100 años después, por supuesto que no. Pero yo sí la entiendo cuando ella se dice que es una pecadora. Y más que nada, aunque después ella matiza un poco y dice que no por el adulterio que pueda estar comiendo, sino porque va en contra de sí misma. O sea que y en eso todavía está vigente hoy. Aurora, ¿tienes la mano levantada? Sí, yo creo que no, esto que preguntas, yo creo que no les juzga. Simplemente describe, ¿no? Él describe de una forma muy precisa una época, una situación, unas convenciones sociales y tal. Y no creo que les juzgue, pero también quería yo preguntar si os parece que le caen bien a él mismo sus personajes, porque claro, estamos aquí hablando de que si este personaje nos parece bueno o malo, o ella es así o asado, como dando por supuesto a lo mejor que el autor tiene que tener cariño por sus personajes o tiene que estar a favor de sus personajes, pero a lo mejor no, a lo mejor a él tampoco le caen particularmente bien, simplemente observa lo que hacen y nos lo deja ahí a nuestro criterio también, ¿no? Vamos, no me parece que él juzgue y pues también quiero decir que es coherente con esto de que estamos diciendo de que deja el final abierto, no creo que haya una condena explícita. Pero tampoco creo que les tenga mucho cariño. A lo mejor por eso a mí me parece un poco, no sé cómo decir, si un poco anodino, no sé, un poco anodina la historia. A lo mejor tiene que ver con eso. José Alejandro. Yo a la pregunta de si está bien o está mal, depende. Si tratamos de ver en relación a la época en que sucede el relato, para empezar tendríamos que empollarnos la historia social y cuál era el contexto, etcétera, etcétera. Por dar un dato, aunque sea una referencia muy relativa, en Rusia he estado buscando y el divorcio existe desde 1910, o sea que no es... Y el relato es de final de 1890 o por ahí. Sí. Por otro lado, por lo que describe el autor, no parece que sea inusual que el protagonista tenga amantes. Lo describe de un modo natural. O sea, que eso es justo o injusto, no lo sé. Tampoco me parece que la situación sea muy diferente de lo que más de 100 años después en general asumimos o somos capaces de aceptar. De un modo o de otro, no nos engañemos, sigue estando mal visto el engañar, por mucho que te hayas enamorado de otra persona, no sé qué. En fin, los reparos morales siguen existiendo. Habrán cambiado la forma, pero a lo mejor el fondo ha cambiado poco. Es mi impresión, ¿no? Andrea. Yo no podría juzgar a los personajes, o sea, le juzgo a él por machista y a ella por clasista, pero justo por lo del adulterio no podría juzgar a los personajes.
Y con lo que ha dicho Aurora del autor, tampoco tengo muy claro cuál es la intención del autor, porque yo creo que estos personajes son, o sea, son reflejo de la época, o sea, yo creo que encajan bien en los valores morales, ¿no? De la época, en el sentido de que él es más, está menos preocupado por el tema del adulterio, como que ya ha tenido más aventuras, ella en cambio está como más, se siente más culpable, se siente como un poco más desesperada. Entonces yo creo que encajan bien con los tópicos un poco si pensamos en la época en la que está escrito. Y en ese sentido sí que me ha gustado la forma en que deja el final abierto, porque no da como, o sea, no sabemos si acaban bien, si acaban mal, y eso aporta a que no hay o sea, no hay una intención clara, creo, del autor en el sentido de cómo trata el adulterio. A mí eso me ha gustado, cómo lo deja abierto. Carmen. Vale, yo quería contestar a la pregunta de Aurora. Yo creo que los personajes están al servicio de la idea que quiere contar el autor. Y en este caso, yo sí que interpreto el texto en el que el mensaje que quiere dar es cómo, o sea, quiere reflejar cómo el hecho de envejecer, de pasar el tiempo, le afecta al personaje principal. Entonces, en ese sentido, los dos personajes están muy bien construidos para comunicar esa idea. A mí el personaje de Ana, bueno, ya he comentado que no me gusta, pero lo veo como un personaje instrumental. O sea, es la persona que va a provocar el cambio en Dimitri, que de alguna manera también refleja el desarrollo que tiene, ¿no? De ser el típico Don Juan, que ni siente ni padece, que consume mujeres sin pena ni gloria, a de repente enamorarse por primera vez, ¿no? Entonces, Ana me parece un personaje bastante plano, pero que para demostrar o para mostrar el desarrollo del protagonista, que es Dimitri, hace su función perfectísimamente. Dimitri, por su lado, pues claro, hace un cambio de 360 grados, o bueno, de 180, ¿no? Y nos lo presenta inicialmente pues como un vividor, un Don Juan, y acaba siendo un señor que por el amor, por algo que siempre lo ha vivido con una frivolidad tremenda, es capaz de tomar el riesgo más grande. Entonces, yo creo que en este caso el autor probablemente está muy por encima de juzgar a sus personajes, de que le caigan bien o mal. Quiere contar una historia, él los ha creado y para mi gusto los ha creado perfectísimamente. Marinowski. Bueno, no sé qué iba a decir. A ver. Bueno, yo qué sé, es que como ha salido el tema del machismo, yo lo había dicho para provocar un poco, a ver qué decíais, y yo qué sé, a mí, yo qué sé, me encanta Hulbeck, ¿sabes? Que es un cabronazo, o sea, pero bueno, que no sé ahora qué iba a decir, la verdad. Vale, si quieres seguir, pues sí. Bueno, da igual. Cuando te acuerdes nos lo cuentas. Tirso. Sí, yo lo que quería decir ante la pregunta que has hecho tú, si está bien o está mal, yo me pongo en la situación del autor. Los autores, en este caso los escritores y los artistas, eran los únicos que podían expresar algo distinto. Y entonces él lo que yo creo que expresa es que tú tienes la vía de la libertad de cambiar o tienes la vía de seguir por el camino que hagas. Entonces, joder, a mí me parece, la idea que saco yo es que cada uno coja su camino, pero que existe el otro. Tú tienes el camino de la libertad y de redimirte de la vida que llevas y de buscar otra vida, o puedes seguir por donde sigue todo el mundo, y eso es perfectamente actual. El tema del cambio, que ahora está muy de moda en los libros de autoayuda, yo creo que aquí ya se entrevé un poquito que lo que te está diciendo un autor como Chekhov es, mira, esto es lo que hay y esto es la alternativa, coge tú lo que quieres. Con lo cual mi respuesta a la pregunta de si está bien o está mal, para mí está bien, porque te muestra otros caminos. Nada más.
Muy bien. Tiene la mano levantada Guadalupe. Bueno, lo que quería decir es que cuando una de las compañeras ha estado hablando, un compañero decía al autor le caen simpáticos o antipáticos los protagonistas del libro, y yo creo que Chekhov es ante todo un científico. Era médico. Yo lo único que he leído de él ha sido la isla, ya os he comentado, la isla de Sakhalín, y es un anuario de lo que pasaba en esa isla, con la cárcel que había. Era una cosa totalmente, era una cosa totalmente científica, era un ensayo, no era. Y yo creo que aquí, como buen científico que es, lo que hace, cuenta no una historia, pero que es lo que él ve, o sea, está relatando situaciones que él se encuentra en su vida real, y entonces las escribe. Yo no creo que ni le caigan bien ni le caigan mal, simplemente él está, como científico, está analizando la sociedad, porque además de médico era un gran sociólogo. Entonces él ve que esto ocurre y entonces lo plasma en ese relato. No creo que simplemente está plasmando realidades que él ve en su entorno, a su alrededor. No creo que aunque es un relato, yo creo que está basado en lo que él está viendo en su entorno. Es una cosa totalmente real en ese momento. Ángeles, Liliana, te has conectado tarde. No sé si quieres aportar algo o comentar algo. Sí, llegué tarde. No, lo que quería comentar que yo el libro este lo había leído hace mucho, ¿sí? Y después vi la película de Ojos Negros, también de Marcello Mastroianni, que está basada en la obra esta. De la película me acordaba bastante, pero bueno, leí de nuevo el cuento este de Chekhov, y es un poco lo que dijeron un poquitito de todo, ¿no? Que en esa época se casaban sin amor, por conveniencia, ¿no es cierto? Y de pronto cuando ellos dos se encuentran, es como que tienen una atracción muy fuerte, y pensaron que iba a ser nada más que, como dijeron todos ustedes, una aventura, y para mí el que se engancha realmente es él. Ella es como que se deja llevar, ¿sí? Y ese final abierto es como que me da la sensación que ya no les importaba ni la sociedad. Es como que primero están ellos, y es como que me resultan como que empiezan a tener vidas paralelas, y la más importante es la de ellos dos, nada más, y que como que resultan ya morales, que si son culpables, no culpables, que no les da lo mismo, no les importa, que lo importante son ellos, que su vida real es la de ellos, ¿no? Y es un poco todos los comentarios que hicieron, para no repetir un poco de el clasismo y todo lo demás, ¿no? Pero a mí Chekhov siempre me gustó, ¿no? Me parece muy claro, muy directo, ¿no? Y muy de profundizar en los sentimientos de cada uno, pero a pesar de todo, porque yo leí también otros cuentos de Chekhov, otras obras, y este es el que me pareció que es, a lo mejor porque es más cortito, no sé, el que menos profundiza en cada personaje, ¿no? En la parte interior de cada personaje. En otros cuentos de Chekhov veo que tiene más consistencia, a lo mejor, ¿no? Los personajes. No sé, eso es lo que pienso. Se quedaron en silencio. Sí, no hay más manos levantadas ahora mismo, así que podéis intervenir libremente. Bueno, yo no tiene nada, perdona Adrián, no tiene nada que ver con el relato, pero lo que quiero es a todos los coordinadores de este club darles las gracias, porque la verdad es que a mí el relato me ha gustado mucho, pero esta conversación me ha emocionado. O sea que daros las gracias, y no sé cómo tenéis esa voluntad en estas circunstancias todavía. Para mí esto ha sido un tinglado espectacular, haberos metido en esto para hacernos este rato tan sumamente emocionante. La verdad es que muchas gracias, y no sé cómo podría colaborar, pero porque mis conocimientos literarios son muy escasos, pero mis conocimientos técnicos son cero.
Y entonces, bueno, pues daros las gracias por todo este esfuerzo que me imagino que tiene que ser enorme. Gracias a ti, a vosotros, a todos los que participáis, porque al fin y al cabo sois los que hacéis posible esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Marinoski, no sé si te acuerdas antes de irte de lo que querías decir. No, yo qué sé, da igual. Es que con el tema de... Bueno, a ver, al principio había como una... o sea, me da la sensación de que el personaje femenino es como el otro, ¿no? Todo el rato. O sea, la construye... O sea, digamos que la construye el personaje masculino todo el rato como el objeto, ¿no? Como el objeto de su amor, de su deseo, lo que sea. Bueno, y yo qué sé. Cosas así, psicoanálisis. Sí, de hecho, el propio título, ¿no? También a mí hasta cierto punto se puede considerar machista, ¿no? Pero que lo de machista era muy superficial, o sea, no pretendía... pero es obvio que la perspectiva que se da es esa, es utilizar como un mero, inicialmente un accesorio, aunque luego sí que el personaje de ella gana cierto peso, pero es un mero, lo que diría Billy Wilder, un MacGuffin, ¿no? Es el objeto a través del cual Gurov manifiesta primero su maldad, su inseguridad, su amor, todo eso, ¿no? Claro. Entonces es como si les hiciera de menos, aunque bueno, en honor a la verdad, al final del libro nos damos cuenta de que la que tiene más personalidad, no digo si buena o mala, pero más saber estar, quizás sea ella más que él, ¿no? Eso sí que... Bien, pero sí que el título quizás, no sé si el título en ruso sería exactamente el mismo, pero sí que como que le quiere quitar un poco de peso al personaje de ella, en mi opinión. Bueno. Ángela. Estás en mute, Ángela. Hola. No se la oye. Ángela, estás en mute. Tienes el mute. Perdón, no me da cuenta que estaba en mute. Ahora ya sí que se me oye, ¿no? Sí. Vale. Vale, no, que lo que estaba diciendo es que como estamos planteando el tema este de la infidelidad hace 100 años y tal, quería preguntar ¿pensaríais que pasaría en el relato si fuera ahora? O sea, si estuvieran los dos como viviendo ahora, porque es que me estoy imaginando como que se separan de sus respectivas parejas, se cansan el uno del otro, se separan, o sea, y vuelven a tener amantes y estas cosas, como, no sé, que no me termino de creer este amor tan profundo si pasara ahora el relato. Tal como está escrito, me parece como que también le tiene, o sea, el protagonista como que le tiene amor a ese amor prohibido, al no poder estar con ella también. Entonces, en la situación actual, tampoco sé si se acabarían juntos. Es como la atracción de lo prohibido, a lo mejor. Sí, yo creo que también acabaría mal. También porque sí que veo que ella está menos involucrada con él, o sea, es como que, no sé, como que quiere salirse de su matrimonio, obviamente, pero no la veo tan enamorada de él concretamente. Yo les veo a los dos muy enamorados. A ella también. De hecho, cuando va a buscarla a la ciudad S, la respuesta de ella es de me asusto y por favor que no nos descubran, pero le dice algo así como he estado pensando en ti todo este tiempo, voy a ser yo la que voy a ir a verte y de hecho es ella luego la que va a verla en su ciudad. Les veo a los dos muy enamorados. En este tema, en esto que planteas, Ángela, ahí lo que hay que ver es si lo hacen por el morbo de lo que es nuevo, de lo que es prohibido, Claro. no sé, porque siempre lo nuevo es como más llamativo, más intenso, o si de verdad los dos están mal en su matrimonio, han tenido matrimonios de conveniencia o acordados y no les convencen y sin embargo sí serían bien juntos, sí que estarían bien y serían felices. Yo prefiero pensar eso, en plan final rosa de Hollywood, que una vez escapen de sus matrimonios se han encontrado y pueden pasar el resto de su vida juntos. Perdona, Antonio, que te había interrumpido. No, pero sí que es cierto que los dos llegan a la relación, a ese adulterio, desde la desidia, ¿no? Desde el aburrimiento, desde no saber qué hacer con su vida y terminan ahí, desembocan ahí, que sí que descubren algo que en esa relación, que para ellos al final resulta algo más que una relación más pasional. Pero luego ese final abierto a mí personalmente
no me da, Chekhov no me da ninguna sugerencia de que fuera a ir bien. Tampoco me da de que fuera a ir mal, pero obviamente tienes a pensar en esa sociedad, en ese entorno, de que la relación acabaría, aunque sí que es cierto que hacen esa elipsis, que pasa un año, creo, algo así, ¿no? En la relación, pero sí que es cierto que la sensación que te dan es que en esa atmósfera, en esa sociedad, una relación así no puede durar mucho sin llegar a ser descubierta, o que la propia presión de la sociedad termine por minar ese amor que sienten, ¿no? Indudablemente sienten el uno por el otro. Yo creo que... Yo quería comentar... perdona. Ah, Sí. perdona. No, perdona, Javi. Lo que queráis, Aurora, tú tenías la mano levantada, es verdad que Javi ha empezado a hablar. Perdón, no te había visto. No, que yo quería comentar una cosina, que es que si me conocéis de otras tertulias, yo siempre encuentro los libros o lo que estemos leyendo, encuentro siempre relación con otras cosas que he leído, películas que he visto, no sé qué. Entonces me he estado acordando todo el rato de otro relato que he leído hace poco, que es uno que se llama 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, ¿no? Y cuenta algo muy parecido, pero con muchísima más, o sea, me parece, lo que quería comentar es que estos dos personajes de nuestro relato de hoy me parecen muy convencionales, me parecen cobardes, porque no, o sea, se acomodan a lo que hay, deciden vivir a escondidas, no dan ningún paso, no se arriesgan nada. Y entonces me estaba acordando del personaje este del otro relato de Zweig, que son 24 horas, o sea, su vida se centra en un solo día, pero que ese día da sentido a toda su vida. Son 24 horas en las que ella realmente arriesga su posición social, arriesga su dignidad como mujer en una época que debía ser más o menos, un poco más tarde, a principios del siglo XX, una cosa así. Y entonces ves un personaje que tiene como mucha más sangre en las venas, ¿sabes? Tiene mucha más fuerza, pero estos dos están ahí, ay, bueno, sí, no sé qué, tal, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, bueno, pues nada. Y así eso ya quedamos. Entonces, no, realmente no, yo estos dos no los veo, francamente, aunque sean quiero decir que es el amor y todo eso, la pasión, una cosa muy clásica, pero yo los veo como muy, en fin, muy sosos, ¿sabes? Muy cobardes, más bien. Javi, que te hemos interrumpido. No, perdón, Aurora, que no te había visto la mano. No, perdón. No, yo lo que quería decir es que yo lo que veo en los dos personajes que creo que se ha comentado antes es que son como la dualidad, ¿no? Que con el paso del tiempo, o sea, hablas del paso del tiempo y de la dualidad. Esto lo digo en relación a lo que hablabais del final, de que el autor deja un final abierto. Es que yo creo que lo que para mí, cuando lo he ido leyendo, es como él, con el paso del tiempo, ha pasado de relaciones esporádicas o de menos importancia a, con los años, llegar a otra relación y haberse enamorado. Y la sensación que tengo es que ella es él al principio de su vida, ¿sabes? De tener esas relaciones esporádicas o menos importantes. Yo, al contrario que Adrián, yo cuando he visto que la mujer dice, no, yo te voy a visitar a tu ciudad, me parece esa posición en la que yo no quiero arriesgar lo que yo tengo. O sea, si tú vienes aquí, me puedes joder lo que yo tengo aquí. Entonces, yo voy allí. Entonces, yo soy la que juego. Y tú eres el que tienes que asumir el riesgo de ese amor que tú quieres tener conmigo. Yo lo he visto así, que quizás es como menos ideal y menos de Walt Disney, pero bueno. ¿Más? Y voy a decir otra cosa, también estoy de acuerdo con Carmen, que el personaje de la esposa, de la legítima, digamos, de él, es súper interesante también, con dos frases, Dimitri, a ti no te va eso de no sé qué. Me parece un personaje que además está perfilado con tres, como ha dicho Carmen al principio, está perfilado con tres trazos. Está muy bien. El final ambiguo
es un poco el estilo de todo el relato. Es hacer una fotografía o varias fotografías seguidas como diapositivas pues como casi costumbrista, pero con las emociones de los personajes muy a flor de piel. Y donde se corta, se acaba. Y solo podemos imaginar lo que hubiera pasado en base a una foto. Como si ahora vemos una foto de, no sé, de una pareja cogiéndose de la mano por un parque y nos tenemos que poner a imaginar lo que pasará, qué será de ellos, cuál es la historia que hay detrás. Yo creo que es parte del estilo en el sentido en el que hay espacios que se dejan a la construcción del lector. Carmen, tienes la mano levantada. Sí, yo es que me acuerdo de otro relato era de Dostoyevsky, el de Noches Blancas, que hicimos tertulia también y tuvimos la suerte de que había allí una chica que era de San Petersburgo. Entonces, lo que pasa muchas veces cuando leemos cuentos de otro tiempo, además en este caso ya es muy lejano, y de otra cultura, es que, joder, pues claro, se nos pierden muchas cosas. Allí nos pasa un poco como ahora, ¿no? De alguna manera tratábamos de entender el relato desde nuestro conocimiento actual, ¿no? Entonces hubo un momento cuando intervino la chica de San Petersburgo que nos contaba, porque también era una historia de amor, así que vista desde ahora era como bastante ñoña, ¿no? Era como pues por un detallito muy nimio te montaban allí una escena romántica que dices, pero a ver chicos, ¿qué ha pasado? Y claro, ya nos contaba, decía, bueno, es que en aquella época en Rusia, el que un hombre hablara a una mujer en la calle, en público, y que encima no fueran familia y no estuvieran presentados, no se hubieran presentados, era un escándalo. O sea, era un escándalo que se dirigieran la palabra dos desconocidos en público. Entonces, claro, cuando de repente te cuentan esas cosas, empiezas a ver el relato desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, que un señor se dirija a una señora, de repente, de ser una tontería, una ñoñez, se convierte en un acto de valentía tremendo, ¿no? Y yo creo que eso pasa en general con los escritores rusos, sobre todo en los relatos, porque las novelas, además, como les encanta tanto, bueno, era muy propio de la época, ¿no? El detallar y el ponerte en antecedentes y explicarte por qué lo hacían todo y todo lo que rodeaba, pues al final acababas ubicándote, ¿no? Pero en un relato que no tienes opción a hacer eso, pues es más complejo. Yo creo que en este relato nos pasa eso, que nos falta mucho contexto, porque claro, no sabes hasta qué punto cada uno asume el riesgo, no sabes lo que cada uno está realmente poniendo en juego, qué es lo que cada uno puede perder. Cuál es el peso de la moral y de la condena en aquella sociedad. Hemos hablado, por ejemplo, antes del divorcio, ¿no? Que existía una ley del divorcio. Que existiera una ley del divorcio no quiere decir que todo el mundo tuviera acceso a ella, ¿no? A lo mejor pues la gente de la alta aristocracia pues se podía permitir un abogado, los trámites que fueran, ¿no? Pero una familia pobre a lo mejor ni se lo planteaba. Entonces, aunque existiera, pues no era una opción real para la mayoría de la gente. No lo sé, estoy hablando desde la ignorancia, es una hipótesis. Creo que ha comentado alguien antes que no era legal el divorcio en la época en la que fue escrito, que fue a partir de 1905 en Rusia y esto está escrito en 1890 y tantos, con lo cual esa posibilidad no existía. Y esto explica también la frustración de los personajes, ese final que es casi agónico de qué hacemos y si estamos en una situación atrapados en la que no podemos ser felices juntos, tenemos que estar con nuestros matrimonios, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y es que no hay solución. A lo mejor lo que nos quiere transmitir Chekhov es que la decisión que tomaron era una cosa muy audaz y muy avanzada en su momento. Puede ser también, no lo sé. Pero esa parte yo creo que queda más no ha envejecido también, ¿no? Quiero decir,
es un clásico, contando cuentos, contando historias y tal, y hay elementos que lo convierten en un clásico, pero a lo mejor si pretendía transmitir esta idea ya no es tan actual. Perdón, no sé si me explico. Sí, en ese sentido puede ser que no se aplique tanto a nuestros días. Es mucho más fácil cambiar de pareja, incluso de matrimonio, de uno a otro. De hecho, estamos pasando a una monogamia en serie, según las estadísticas. O sea, estamos pasando de una monogamia para toda la vida a una pareja, luego otra, luego otra, luego otra. En Estados Unidos la tasa de divorcio es casi de un 50%. Es como tirar una moneda al aire. Y entonces es matrimonio tras matrimonio, en el que además vas arrastrando los hijos de matrimonios anteriores. Y bueno, es otra forma de hacerlo. No me atrevo a juzgar si es mejor o peor. Bueno, tenemos el tema de los alquileres, ¿no? De anillos. En vez de comprar un anillo para tu pareja, lo alquilas y bueno, hasta cuando dure. Dinero que te ahorras. No lo sabía. ¿No lo sabíais? No. Y además surgió hace bastante, o sea, esto tendrá como 10 años o así, que empezaron a surgir negocios de este tipo que lo que hacían era alquiler de anillos. Entonces tú pagas una fianza, pagas una tasa y cuando se acabe el matrimonio y te divorcies, pues lo devuelves. Te devuelven parte de tu dinero. Es muy moderno el concepto. Bueno, muy moderno, pero fíjate, yo lo veo hasta anacrónico y desfasado, el mero hecho de un anillo. O sea, del anillo, ¿qué? pero... Sí. Yo había leído sobre un seguro de divorcio. O sea, cuando te casas, pagas un seguro para que te cubra los gastos del divorcio. O sea, ya es lo último. Yo a los ya estás dando puesto de que va a haber un divorcio. Familia no nos viene nada bien, ¿eh? Yo creo que el negocio este de alquilar el anillo no puede ser muy rentable, porque comprar un anillo le puedes comprar por 2 euros. O sea que no creo que sea muy rentable el que ha inventado ese negocio, ese emprendedor no va a llevar muy lejos. Porque hoy te compras un anillo por 10 euros. Bueno, pero o sea, un buen diamante... ¿qué te va a cobrar por el alquiler? Un buen diamante con sus quilates es caro. Sí, es caro. más de Hombre, anillos no, claro, de lujo, sí. no de un vale, cobre anillo de que lujo, ya te lavas las manos y se oxida. Otro Ya, nivel, claro, por favor. Lo del eso de seguro lujo ya es otra cosa. Lo del seguro del divorcio, me estoy acordando de Catherine Zeta-Jones cuando se casó con Michael Douglas, le exigió que por contrato dejara por escrito por cada año de casados, si se divorciaban, tenía que darle $1 millón. Sí, eso es muy común, los acuerdos Me has dejado loca. prenupciales, es muy común entre gente con dinero. Los pobres no tenemos ese problema. Pero sí, Además, acuerdos eso es muy prenupciales, americano. si se divorcian con hijos, sin hijos, o sea, tienen ya planificado el acuerdo de divorcio en el momento de casarse a veces. Y además el motivo, ellos tienen que dar un motivo para divorciarse en su common law. Y siempre, de todas los famosos, todas las celebridades, siempre es diferencias irreconciliables. Y a mí me hace toda la gracia cuando, por ejemplo, es una pareja que se han casado en Las Vegas y que llevan 20 días casados y pone diferencias irreconciliables y dices, en 20 días te has dado cuenta de que no hay manera de hacer que esto funcione. Hay casos incluso de reincidentes. Mira el caso de Elizabeth Taylor y Richard Burton, ¿no? Esos fueron también uno tras otro. Sí, Elon Musk se ha casado 2 o 3 veces con la misma mujer. Se divorcian y se vuelven a casar. Bueno, ahora ha sido noticia el divorcio de Bezos, que le salió también el año pasado. Es verdad, el divorcio más caro de la historia. El dueño de Amazon. Últimamente Elon Musk sale en todas nuestras tertulias y es siempre por ti, Adrián. Sí, la verdad es que no sé por qué tengo tantos datos de ese hombre. Lo de Bezos no lo había oído, pero tiene sentido. Es el divorcio más costoso de la historia de Jeff Bezos. Claro, es que... Encima era su esposa, que fue su... Sí, fue por una infidelidad, creo. Pero su mujer fue su mujer de toda la vida. O sea, cuando no eran nada, ¿sabes? Ya estaban casados. Entonces, claro, pues obviamente han debido repartir los beneficios del matrimonio al 50% y el divorcio. Es que a veces se habla del divorcio más caro del mundo y en realidad no es eso.
En realidad es que el patrimonio es de los dos, entonces cuando se separan, pues uno se lleva la mitad. Lo que pasa que, mira, hoy, a pesar de que estamos en el año 2020, todavía se piensa que el patrimonio de una pareja es de él. Entonces, cuando hablan de, por ejemplo, el señor Bezos, cuando hablan de que es el divorcio más caro del mundo, no, se han repartido los bienes. Lo que ocurre es que se supone que los bienes los había ganado él, cuando los bienes los había ganado en el matrimonio. Claro, claro, no, la ley es evidente en eso. O sea, yo no estoy diciendo que él haya perdido nada, estoy diciendo que el acuerdo de divorcio que está firmado por una cantidad más alta de dinero ha sido ese. Eso es lo que dijo la prensa, ¿no? Personalmente, que el dinero lo haya ganado, lo ha ganado el conjunto matrimonial porque así lo tienen estipulado cuando se casaron. Pues, es igual que el señor Amancio Ortega, cuando se separó de su mujer, de su primera mujer, no es que fuera el divorcio caro, es que los bienes serán de los dos. Entonces, claro, pues uno se lleva cada uno se lleva lo suyo, pero no es que le ha tenido que dar a su mujer la mitad de lo suyo. Era muy caro porque le ha tenido que dar a su esposa la mitad. No, si es que no le ha dado la mitad, es que la mitad ya era de ella. Y eso pasa mucho, en muchos divorcios ocurre eso, que dicen que le tienen que dar tanto, no, si es que era de los dos, no es que solo tienen que dar, es que ya era suyo. Entonces no es ni caro ni barato, simplemente lo que han hecho ha sido repartir los bienes que eran comunes y los han repartido una parte para cada uno. En eso todavía hoy en el siglo, en el año 2020, todavía pensamos que los bienes ganados en un matrimonio, en un matrimonio son de él. Y después cuando se divorcian, pues, es que le ha tenido que dar a su mujer la mitad. No. Es que lo que se gana en el matrimonio, si tienes bienes gananciales, es de los dos. Claro, porque no siempre son bienes gananciales. Bueno, claro, si no son bienes gananciales, partiendo de la base de que lo fuesen y no tienen por qué serlo. Claro, pero bueno, cuando se dice que han tenido que darle es porque ha habido juicio por medio, con lo cual la división no es automática, no es el caso que estás poniendo tú, porque entonces en estos casos evitan juicios porque el juicio les sale mucho más caro. O sea, normalmente llegan a acuerdos entre abogados. O sea, no son un acuerdo de divorcio, realmente lo que se hace. Donde el patrimonio y en la mayoría de los casos, de hecho, el marido o la parte, digamos, que es la gestora del negocio familiar, ¿vale?, suele salir beneficiado. Incluso yo creo que en el caso de Bezos le dio exactamente la mitad, le dio bastante menos de la mitad, siendo una cantidad muy alta. O sea que también ahí siempre la parte más poderosa todavía será beneficiada en muchos casos. Pero para eso precisamente hacen lo que hablábamos antes de los acuerdos prematrimoniales en muchos casos, para evitar, porque incluso ya no es que lo pida el propio cónyuge, es que la empresa en la que este cónyuge tiene dinero exige que los máximos accionistas contemplen estas medidas para evitar que se disperse el accionariado si llega el caso de un divorcio, etc. O sea, ese tipo de cosas todavía son ya más económicas que, digamos, personales o sentimentales. Qué bonito es el amor, cuando hay dinero de por medio. Sí, a veces el amor entierra el dinero, ¿no? A veces. Hay que mantener la esperanza. Sí se puede. Sí, hombre. En estos días, si no tenemos esperanza, mal vamos. No, bueno, pero yo tampoco lo veo mal, tener un poco de cabeza y por lo que pueda pasar, ¿no? Haces un acuerdo pues económico o contemplando situaciones futuras, por mucho que te quieras, pero también con sentido común. Porque lo de, te quiero tanto, vamos a hacerlo que es una locura y nos vamos a Las Vegas y nos casamos y todo lo mío es tuyo y demás, bueno, cuidado. Pues sí, porque puedes querer mucho y aún así ser una persona cabal. No, pero en cualquier pareja, en cualquier pareja, el tener hablado ciertos temas antes de una relación, yo creo que ayuda a eliminar posibles puntos de ruptura. ¿Vale? Si, por ejemplo, el tema económico se queda claro entre la pareja, no se va a discutir por el tema económico en el futuro, o el tema de cuántos hijos van a tener, en el caso de que van a tener hijos, o el tema de dónde van a vivir. El hablarlo antes del matrimonio, el llegar a ciertos acuerdos antes del matrimonio, de forma personal o verbal, yo creo que evita
ciertos campos de batalla en la relación que a veces lo puede llegar a estropear. O sea, que no todo tiene que ser negativo si lo enfocamos desde el punto de vista más material, porque a veces refuerza la parte, protege, digamos, la parte más sentimental o espiritual de la relación. Totalmente. Yo creo que a partir de ahora en terapia de pareja, viendo que Jeff Bezos se ha divorciado, hay que decir, bueno, cariño, si yo me hago la mujer más rica del mundo o si yo me hago el hombre más rico del mundo, por favor, ten piedad de mí. No vayas a por mis huesos. No, pero es como decía porque luego está el caso contrario, ¿eh? La gente que evita el divorcio para perder el poder económico. Y eso les hace mucho más infelices. Uf. Que eso, bueno, en entornos como el que hablamos de la obra esta, es realmente lo que les mantiene en esa situación de infidelidad y adulterio, ¿no? El no perder sus respectivas posiciones sociales y económicas. Perdona, Laura, te he interrumpido. No, que iba a decir que como dice el título de la canción de Tina Turner, que tiene el amor que ver con todo eso, ¿no? Te quiere decir que a veces metes en el mismo saco de, ay, es que te amo y lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, no sé qué, pero efectivamente a lo mejor no tiene nada que ver en determinados aspectos de la vida de cada uno con cómo te relacionas después sentimentalmente o amorosamente con each other. Sí. De hecho, eso que estaba comentando Antonio, de dejar las cosas claras y hablarlo precisamente para proteger la relación, yo creo que eso se aplica a todos los ámbitos de la vida. Cuanto más claro esté, más hablado, más todas las partes tengan diáfanas las posiciones de los demás y los acuerdos sobre todo, más fácil es que luego no haya conflicto. Pero hablo de entornos laborales, familiares, con amigos, de cualquier tipo. Cuanto más claro esté todo, mejor. Y lo que sí que es un verdadero drama son pues el extremo opuesto. Gente viviendo bajo el umbral de pobreza o en el límite, que les resulta difícil el poder romper una relación, incluso aunque no estén casados, por temas de alquiler, de gastos compartidos, y que no, por una situación económica, tienen que seguir estando juntos. Yo tenía un compañero de trabajo hace unos años que se divorció de su mujer, pero tenían que seguir viviendo en las mismas casas. Y para él, supongo que para ella también, lo que pasa que, bueno, yo veía la parte de él, era demoledor emocionalmente. O sea, llegaba al trabajo y decía, jo, es que mi ex mujer ha quedado con uno y hace 2 meses que lo dejamos y es que igual se le trae a casa. Es decir, tener que seguir viviendo juntos porque no tienes dinero suficiente para independizarte es duro. Imagínate querer romper ahora con tu pareja en estos tiempos de coronavirus. Ya. Hay gente, ¿eh? Ha salido las noticias. De hecho, los servicios sociales han incrementado la protección en el caso del maltrato de género, porque claro, en circunstancias así aumenta. O sea, es una cosa muy seria y me parece bien que lo protejan. La estadística más clara fue que en la anterior crisis, cómo bajaron exponencialmente el número de divorcios. Porque no te lo puedes permitir cuando has tenido que cerrar tu empresa, por ejemplo. Claro, es que un divorcio, bueno, en España no es especialmente caro, pero las consecuencias del divorcio es indudablemente, claro, no es igual vivir en pareja con 2 sueldos que vivir por separado con un solo sueldo, y a veces pues incluso si hay que mantener a hijos, indudablemente es más. Y cuando una persona trae sueldo a casa y la otra pues no colabora y se lo gasta, pues es muy difícil también. Entonces eso influye todavía más. Indudablemente, por eso digo que a veces todo el entorno de una relación es muy material y obviamente, pero de alguna manera inevitablemente acaba por condicionar la relación. Y si se puede proteger de alguna manera la relación con ciertas medidas o acuerdos, pues siempre yo lo considero positivo. Siempre, por supuesto, que esos acuerdos se lleguen desde la situación de cariño, de amor de pareja, ¿no? Porque obviamente nadie se mete en una relación. Bueno, la gente no se debería meter en una relación para aprovecharse del otro. Lamentablemente no pasa, ¿no? Siempre, pero bueno. Entonces entendemos mejor a nuestros protagonistas, ¿no? Ahora. Bueno, son muy humanos y yo los considero de que quieran mantener su estatus. Más allá de que no me guste la actitud de él, sobre todo al principio del libro,
es muy humano, o sea, y no lo voy a disculpar porque no se le puede disculpar su forma de ser, ¿no? O la forma en que ella trata a su marido, que tampoco me parece bien, ¿no? Pero no disculpar, pero sí entender. Sería mi... Pero yo creo que el caso de evaluación. los protagonistas, a pesar de todo el dinero que puedan tener, por el tema de la frustración y de que no pueden hacer lo que quieren, es más parecido al de los que tienen que seguir juntos a la fuerza porque por motivos económicos o de otra índole no pueden separarse. Es ese, joder, estamos atrapados. De todas maneras, todo esto lo que pone muy de relieve es cómo la infraestructura económica nos condiciona a todos, nos condiciona en nuestras relaciones personales, en la forma en que vivimos. Parece que tenemos toda la libertad del mundo para elegir con quién queremos estar y luego resulta que dependiendo de la nómina podemos permitirnos irnos o no. Entonces, bueno, yo creo que está muy claro lo importante que es eso, la economía. Haciendo otra cita literaria, podemos citar a Virginia Woolf, ¿no? Es decir, lo único que necesitamos, no solamente para escribir, sino para vivir como personas, es tener una habitación propia y una renta de no sé cuántas libras al año. Es decir, la independencia económica es la base de todo. Sí, yo soy de esa opinión. Sí, qué razón tenía. Ya, pero Virginia es Woolf. que la independencia económica es muy relativa, porque para la independencia económica para una persona puede ser 1.500 euros y para otra persona, ahora que estamos aquí hablando de los bueno, que mucha gente va a ir al paro y mucha gente van a haber ERTEs y van a haber despidos y tal, resulta que los futbolistas del Barcelona no quieren que les bajen el sueldo y su nómina debe ser pues 1 millón al mes o algo así. No, todo es muy relativo, efectivamente. Por eso para ellos la independencia económica es ganar 1 millón. Y eso, y para mí ganar 1 millón, pues necesitaría vivir 3 vidas, a ver si al fin con las 3 vidas lo ganaba. Quiero decirte que eso de la independencia económica es muy, muy relativa. En función de dónde estés. También puedes pensar que para obtener independencia económica tienes que dedicar 8 horas al mínimo, como mínimo al día de tu vida a trabajar en algo que preferías no hacer, ¿no? En lugar de... Y hay quien dice que para poder escribir, pues que no tienes que tener disponer de todo el tiempo. O sea, solamente podrían escribir, yo he oído esa opinión alguna vez, ¿no? Que solamente podrían escribir la gente que no tiene que dedicar su tiempo a nada más. Pero bueno, te quiero decir que es muy relativo. Yo qué sé. La casuística es infinita. No, está claro que si tienes que dedicarle todo el día al trabajo te quita tiempo de otras actividades y de otros hobbies. Si eres muy bueno o te gusta mucho, le pones mucho empeño y sacrificas otras cosas, pues puedes escribir también trabajando todo el día, pero te lo hace mucho más difícil, claro. Pues yo no sé si era el Groucho Marx el que decía que él había hecho una cosa muy, muy grave por dinero y era trabajar. Y yo estoy de acuerdo con él. Sí, que lo peor que había hecho por dinero era trabajar. Sí, algo así. Y yo estoy de acuerdo con él, que yo hace ya 3 años que no trabajo y bueno, ya es que soy la mujer, yo ya no puedo pedir más porque yo he estado trabajando 33 años y desde el primer día que llegué a trabajar hasta el último día que llegué, yo estaba convencida que estaba haciendo algo mal, pero es que yo me enganché al sueldo como a la heroína, exactamente igual. Y por eso duré tanto, pero a mí desde el primer día, a los 10 minutos, dije, Dios mío, ¿pero dónde me he metido? Lo que pasa es que a los 2 días me pagaron y claro, me enganché al sueldo. Claro. Que me tenían que haber pagado como a todo el mundo cuando termine el mes. Y yo, claro, no hubiera aguantado el mes allí. Pero bueno, sí, no, claro. 2 días y... Dependemos del sueldo, al final nos volvemos adictos, pero porque lo necesitamos. Y además, en cuanto subes un poco en el tramo de nómina de IRPF, te acostumbras al siguiente nivel. Y volver a bajar abajo es duro. Al final estamos todos ahí, en esa rueda del mercado, todos adictos al dinero. Pero además, Adrián, yo me di cuenta, yo era de una familia pues normal, en un pueblo muy pequeñajo, donde estoy ahora, pero bueno, estoy... y claro, nosotros éramos 3 hermanos y encima yo, con la edad que tengo, mi hermana todavía es mayor, pues para estudiar tuvimos que salir fuera, tuvimos que ir
sea, a nosotros nos tuvieron que pagar un apartamento fuera, en Bilbao. Yo vivo entre Bilbao y Santander. Y bueno, pues para estudiar tuvimos que ir a estudiar fuera, ¿no? A los 3 hermanos. Mi padre, que tenía un sueldo humilde, y nosotros 3 estábamos estudiando los 3 fuera, el primer sueldo que yo gané era para mí sola y era más que el de mi padre para los 5 de casa. Y yo vi que mi nivel de vida no aumentó, solo aumentó mi nivel de gasto. Porque yo, cuando vivía a costa de mis padres, estudiaba afuera, vivía afuera, comía todos los días, vestía todos los días, y cuando empecé a trabajar hacía exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los vestidos eran más caros, la comida era más cara, no mejor, más cara porque comías afuera, tomabas... entonces yo me di cuenta que mis ingresos, que eran solos para mí y eran mucho más que los de mi padre, lo único que habían hecho había sido aumentar mis gastos, pero no mi nivel de vida. Y sin embargo, creo que me habría sido muy difícil volver hacia atrás, a pesar de que veía que mi nivel de vida no era mejor, solamente era más alto mi nivel de gasto. O sea que eso yo creo que es... enseguida te acostumbras a subir de ingresos, y después lo que te resulta imposible es bajar, y a veces no te queda más remedio, claro. Pero no te acostumbras, no te adaptas. Precisamente una de las cosas de la situación actual sea esa, que nos demos cuenta que se puede vivir con menos. Sí, sí, sí. Y hay que ver la parte positiva en todo, ¿no? Sí, a la fuerza. Pero sí, es indudable que el sistema económico actual nos esclaviza a todos, ¿no? Sobre todo en los países así que tenemos un poco más de posibilidades a escalar en el gasto, ¿no? A hipotecarte, a tirar de tarjeta. Bueno, no pasa aquí en España como pasa en Estados Unidos, que la gente directamente gasta ahora el dinero que va a ganar en un mes o dos en base a tarjetas de crédito, etcétera. Eso es tremendamente común. Sí, parece sí, parece que nos vamos a tener que empezar a apretar el cinturón en general, por lo que se habla, que vienen unos años durillos. Veía ayer una gráfica con el número de solicitudes de desempleo en Estados Unidos de las últimas décadas. O sea, hablamos de muchas crisis que han pasado, incluida la del 2008. Y la gráfica iba así, subía, bajaba, aquí había una crisis y subían mucho el desempleo, luego iba bien y entonces volvía a bajar, y ahora, en el último mes, hace la gráfica ¡boom! Muchísimo más alta que en cualquiera de todas las décadas anteriores. Y es mal síntoma en general. Entonces ahora es cuando vamos a ver que realmente podemos vivir con mucho menos. Y volvemos otra vez a tirar de redes familiares, de amigos, etcétera. Esperemos que no, que yo también estoy siendo a lo mejor muy agorero. Igual luego va todo mucho mejor y se recupera. No, a nivel macroeconómico, la mayoría de los gobiernos, los del sur de Europa igual no, se han preparado. La anterior crisis ha enseñado mucho. O sea, he estado leyendo países como Canadá, tienen unos fondos increíbles de protección para prevenirse. Alemania tiene también. La propia Noruega, por ejemplo, ¿no? Noruega descubrieron hace una década la forma de explotar unos fondos petrolíferos increíbles que tenían, y en lugar de privatizarlos, lo que hicieron, el gobierno los explota, y ese dinero no se usa para nada más que para invertir en bolsa, económicamente. Y en base a ese dinero se calcula que tienen más de 100 años de gastos sociales, jubilaciones, etcétera, garantizados con eso. Y países así, países petroleros, están también enfocados al mismo. Países petroleros, sobre todo árabes, ¿no? Están enfocados a lo mismo. Entonces, se va a ver un poco también que el sistema de prevención económico funciona. Yo creo que ahora la economía está algo más fuerte que la de hace 12 años, pero indudablemente la gente que más lo va a sufrir es la gente que está abajo. Sobre todo en España, que somos un país con muchísima economía sumergida, y esa no está nada protegida. O sea, gente que trabajaba en B, que no declaraba impuestos y tal, no tiene argumentos para decir, pues eso, soy un autónomo y de pronto he dejado de ganar dinero. Esos todavía tienen cierto nivel de protección y lo van a pasar mal, pero indudablemente no va a ser
confío, quiero pensar que no va a ser lo de hace 12 años, de la crisis de 2008, sino que los sistemas están algo más preparados para afrontarlo. Cruzo los dedos. Esperemos. Esperemos. Sí, hombre, si una cosa debemos ser ahora es pacientes y optimistas. Y por ese orden, seguramente. ¿Sabes? Así que vamos a ver. Chicos, yo voy a tener que ir desconectándome. Sí, vamos a dejarme eso. Sí, yo también. ¿Queréis aportar algo del relato? ¿O alguna sugerencia para otro relato? También, sí. Bueno, yo quiero decir que me lo he pasado muy bien y me han gustado mucho todos los comentarios porque me han ayudado mucho a recuperar, a recordar por qué este relato es un clásico y que tiene muchas facetas y muchos matices. Y entonces, pues me lo he pasado muy bien. Como siempre, vamos, quiero decir como casi siempre, no como siempre. Ese es el efecto de las tertulias, te descubren cosas de las obras, es genial. Sí, está muy bien. Es que es leer la obra desde el cerebro de mucha otra gente, con lo cual desde muchos puntos de vista ya siempre se aprende y se disfruta de otras maneras la obra. Sí. O se deja de disfrutar también en ocasiones. Yo muchas veces entiendo y respeto a la gente que no le ha gustado el libro y son argumentos que están muy Pero quiero decir que yo normalmente me gusta mucho todo lo que leo y tal, pero hoy estaba como desganada y no sé tal, pero pues me he ido animando a medida que ha transcurrido la tertulia, está muy bien. A mí me pasa que la lectura es un poco, yo lo comparo un poco con escuchar música. También depende del momento que me ponga a leer, el libro me entra mejor o peor, la lectura entra diferente. Sí. Pero yo creo que tanto la música como el cine, como la lectura, que son algo que es algo muy individual, después el comentarlo lo gozas dos veces. Cuando lo estás haciendo y después cuando lo estás comentando con la gente lo vuelves a gozar porque te ven cosas, te hacen ver cosas que tú no has visto el mismo acto lo ves desde otro punto de vista y algo que se te ha pasado un comentario te lo recuerda y te lo enaltece. Yo creo que estas tertulias hacen vivir el libro dos veces. Siento interrumpir, pero yo me tengo que ir ya. Sí, yo también. Hasta luego. Muchísimas gracias, yo tengo un problema, que yo no sé salir de aquí. Ahora lo termino yo. Muchísimas gracias a todos. Aceptamos sugerencias. Gracias. Estamos a vuestra disposición. Vale, hasta luego. Hasta el próximo. Chao. Gracias. Chao.